Buenas, gente de YouTube, venimos con otro videíto. Este video se trata sobre la serie más épica de todas. Volví, ingresé, pero no encontré precios. ¿Cómo? De las series más épicas de todas las que ha hecho Marvel y es Moon Knight. Moon Knight necesita segunda temporada. Vamos a verlo. Una de las series A más ver, volví, ingresé, pero no encontré precios. ¿Precios? No era para precios, era para que puedas poner el link del video en el de sugerencias, pero tienes que ir a reglas y darle en el emoji para que te dé los roles necesarios. De las pocas cosas que hizo Marvel últimamente. Sí. aclamadas en los últimos años de Marvel terminó sin recibir una segunda temporada, como si esto fuera una maldición, ¿no? Que las segundas temporadas Efectivamente. terminan siendo canceladas. Las razones son muy turbias. Resulta que Oscar Isaac dijo públicamente que por el momento no quería trabajar con Disney, ya que si no arreglan sus cosas y dejan de recurrir al fascismo, él no va a seguir trabajando con ellos. Todo No porque Jimmy mames. Kimmel fue suspendido temporalmente junto a su programa por unos comentarios ciertamente duros contra el gobierno de Donald Trump. Pero a ver, volviendo al grano, que no somos un canal de política ni nada. Esta serie ha sido la única serie del UCM que me he visto. Primero porque no dura nada, son 6 episodios Uf, cargados. güey. Única serie Esta del UCM que me he escena, visto. Primero porque esta escena de donde están moviendo el cielo, épica, güey. Es la escena más cabrona que jamás he visto en mi vida. La primera vez que lo vi me quedé así como de, diablo, imagínate que fuera una película, verla en 4K, güey, en una sala de cines, Dios mío. Antes de que lo sellen a Khonshu, sí, güey. No, esto hubieran hecho la pinche película, lo hubieran hecho película para verlo en el cine esta escena, que es épica. La banda sonora, ¿cómo se llama? Los sucesos de lo que estaba pasando, que era el que estaban sellando a Khonshu, las razones del por qué lo hacían. Uf, cosas que dan ganas de ver con gafas de realidad. La neta, no es que dura es nada. Son 6 épico. episodios cargados de una buena historia y un actor que interpretó uno de los papeles que más me han gustado de un superhéroe. Y en segunda, porque todo el universo Marvel honestamente para mí es una vil vasca. Series ridículas, películas que intentan conectar con el multiverso y A ver, hay que decir una cosa de Marvel. A ver, hay una sola cosa que puedo decir de Marvel. Y no todas sus películas son caca. Ah, ¿cómo se llama? Desde el inicio de Marvel, ponemos Daredevil, Daredevil del 2000. De The Punisher del 2000. Luego ponemos eh, Capitán América, el primer Vengador, y de ahí toda la primera fase, de la primera y segunda y tercera fase creo que eran. Bueno, la primera fase o la saga del infinito de todo Marvel es muy buena. Todas las películas son muy buenas. Vino a hacerse cagada el universo Marvel cuando, ¿cómo se llama? Cuando empezaron a querer meter multiverso, pero como que no lo sabían por dónde llevar y esto y el otro. Ahí es en donde la cagaron, no saber cómo hacer cómo seguirle a la historia. Y murió el UCM en Shang-Chi. Shang-Chi para mí parece buena. No le sabe a Marvel, Wakanda Forever es ZZZ y Eternals, aún con su poca relevancia, tiene una trama muy buena. Shang-Chi es interesante, es palomera. Loki es muy buena, es muy buena. Eternals, la verdad, la neta, yo no lo vi. Tengo que ser sincero, no lo vi. No Way Home es buena, va mucho por ¿cómo se llama? Por la nostalgia. De Multiverse of Madness es buena. No es la más
chingona de todas, pero es interesante. Moon Knight, muy buena serie. Thor, Love and Thunder, la neta, muy meh. Muy meh. Con Rumble, perro, ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver, vamos a agarrar un sábado y vamos a ver sábado de película en Discord. En Love and Thunder, la neta, muy meh. Iniciaron y mataron a uno de los villanos más cabrones que podrían haber en el universo Marvel. Wakanda Forever, ni me preguntes, ni sabía que existía. Quantum Manía, la neta, cagaron mucho. Y Guardianes de la Galaxia, las tres de Guardianes de la Galaxia son muy buenas. Esta de Marvels, la neta, muy naca, muy fea. No me gustó la historia, muy rebuscada. Na. Y la de Deadpool versus Wolverine, muy buena también. Es buena. Para mí es una vil vasca. Series ridículas, películas que intentan conectar con el multiverso y todo para que todos se junten al final bien agarraditos de la mano, como la saga del infinito. Digo, últimamente se han estado haciendo las cosas medianamente mejor. Trajeron a Hugh Jackman de su retiro como Wolverine, a Toby y a Andrew, ahí sí no me quejo. Bueno, poquito, recurren mucho a la nostalgia. Vamos a decirlo Sí. así, Moon Knight no esperaba que fuera tan buena. La miré en su día cuando recién salió y dije, vato, esto sí es una buena serie, carajo. Así deberían de ser, sin necesidad de nerfear nada. Por lo menos no incluyeron al bodrio de Ironheart. Dejan en visto lo irrelevante que es. No por nada, Oscar Isaac e Sí. Ethan Hawke se carrieron esta serie. Oh, por cierto, los actores que agarraron para esta serie, muy buenos, la neta, muy buenos. Una serie que tiene una historia que a mi opinión te deja reflexionando sobre hasta dónde llega un trauma, hasta qué punto llega una persona para evadirse del dolor, pero para Ey, en estas dónde llega escenas, un trauma, hasta qué punto estas llega una escenas, bro. persona para evadirse del Yo, dolor. yo en estas escenas lloré, güey. Yo lloré con estas escenas. Porque la neta sí te pega en el corazón saber todo el desmadre que vivió el Mark. Porque, ¿el Mark? Sí, Mark se llamaba. La neta, muy bueno. Pero párale Se tantito me que me hizo estoy llorar. adelantando a los hechos. En el camino te contaré más Corazos. cosas de esta serie y el por qué para mí merece una segunda temporada. Bro, se merece una segunda temporada nada más porque es Moon Knight. Nada más. Es más, lo que deberían de hacer, lo que deberían de hacer es, ¿cómo se llama? Hacer unas series, hacer temporadas a lo pendejo de todas las chingaderas, de todas las cosas de los cómics de Moon Knight, porque son muy cagadas. Veamos, reparto 10 de 10, trama 10 de 10, efectos 10 de 10, coreografías 10 de 10, banda sonora 8 de 10. A ver, ¿a cuál de las bandas sonoras te refieres? Porque hay una muy buena y una buena. El primer episodio arranca con un hombre que tiene un tatuaje curioso en el antebrazo de una balanza. Toda esta serie tendrá fuertes Sí. inspiraciones de la cultura egipcia. La balanza representa al dios Osiris, donde al morir el corazón del difunto se pesaba contra una pluma de la verdad para determinar su moralidad. Si estaba en equilibrio, el alma accedía a la vida eterna. Si era más pesado el corazón por los pecados, era devorado por Amit, un demonio devorador de almas en forma de cocodrilo con hipopótamo o una fregadera así. Volviendo a la serie, este rompe un vaso y utiliza los fragmentos del vidrio para caminar sobre ellos en su calzado y tenemos toda su base de operaciones. El protagonista es Steven Grant, un chico algo retraído con problemas de sueño que tiene que Sí, pero en general no lo encuentro tan memorable como las músicas de Loki o el sonido de entrada de los mismos Vengadores. Está bueno, pero tampoco es GOTY. Yo siento que la neta se adueñó de la canción. La canción principal se la adueñó. Tú escuchas esa canción, si viste la serie
o la tienes tan presente como yo la tengo presente, escuchas esa canción y te viene a la cabeza principalmente Moon Knight. Atarse a la cama porque tiene sonambulismo desde hace tiempo. El tipo era bastante paranoico con esto y sale de su casa hablando con su madre por teléfono, un detalle Uf, bastante triste para más adelante. Steven uf. trabaja en un museo, pero su jefa no es muy buena onda que digamos, es la típica güey que te explota en la fábrica como supervisor y se cree la gran verga. Vemos unos hipopótamos que son parte de la decoración y el merch que vendían, pero estos Oh, hipopótamos sí, son de sí, la ya me diosa acordé. Dueris. Más Fíjate. adelante veremos Bueno, quién es entonces esta no diosa. eres. Sí, Steven güey. siempre acude a este señor que es un artista callejero que en los cómics es un informante sin hogar que trabaja para Moon Knight y es interpretado por Sean Scott. Ah. No me imagino lo harto que ha de estar este pobre hombre que no le para el hocico a este güey. De hecho, Oscar Isaac ni es británico ni nada, pero le sale el acento tan bien que luego su personalidad cuando cambia es un acento más americano y eso que el actor es guatemalteco, what the fuck. Steven intenta quedarse despierto de distintas formas, pero entonces el tipo acaba de despertar en un lugar totalmente desconocido y muy madreado. En eso una voz le habla de la nada que le dice que le entregue el cuerpo a Mark. Saca un amuleto egipcio muy importante de su bolsillo para la historia y es perseguido por unos matones. Steven llega al pueblo y se topa con Arthur Harrow, un tipo bastante maníaco y como no si es interpretado por este señor, aunque tiene una especie de secta que lo idolatra y juzga a las personas bajo el juicio de Amit. Este demonio resulta que te juzgaba basado en lo que ibas a hacer, es decir, si ibas a cometer un robo a abarrotes de tu cuadra porque no traías para el gansito, esta diosa te mataba antes de que lo hicieras. Harrow ve a Steven llamándolo mercenario. ¿Por qué lo llama así? Pues no se impaciente, por lo que eso lo explicaré más adelante. Y le pide que le regrese el escarabajo, el mismo que sacó Steven hace rato. Steven, sin saber qué chingados de qué habla este cabrón, se da la fuga por orden de la voz misteriosa donde pierde el control y los tipos aparecen muertos. Steven ni se cuestiona con quién le habla, solo como que le hace caso y dice sí papi, ahí voy. Los tipos lo persiguen por la carretera y el tipo vuelve a perder el control y los tipos vuelven a estar bien muertos. La verdad, ciertamente algunas escenas aquí se miran bastante raras, como si el CGI no estuviera tan terminado, y eso que solamente hablamos de este primer capítulo, porque en los demás esto no pasa. La voz le dice que cómo está pendejo y le cuestiona cada rato que Mark no ha despertado, considerando a Steven como el tonto. En eso, Steven despierta de nuevo en su departamento y se vuelve a reír como si hubiera tenido una pesadilla, simplemente. Esta rola en ese momento me dejó a mí. El diablo. Esto es cine. Chingadera al azar. Eta. De nuevo en su departamento y se vuelve a reír como si hubiera tenido una pesadilla simplemente. Hay varias cosas por comentar, pero lo haremos cuando terminemos este primer episodio. Steven mira al pez y dice, esta madre tiene dos aletas, cabrón, esto no es normal, ayer cuando lo vi tenía una. Steven vuelve a hablar con su madre, pero nunca escuchamos a su mamá, el tipo está loco de seguro, no mames, mírale la cara. No creo. Yo amé esa rola, está muy buena. La traducción de esa rola es muy Creo buena. que sea muy buena idea darle chocolate a un pez, a menos de que quieras que se muera. Steven nota que algo está mal en su departamento y encuentra una llave y un teléfono Uf. oculto que él ni siquiera usa. Al abrir las llamadas perdidas tenemos un chingo de llamadas de alguien llamado Leila, que le llama y le dice llamándolo Mark que si dónde carajos había estado. La chica, al ver que este cabrón no la captaba, le cuelga y otra voz de un chico le dice que se detenga, viéndose al espejo con otra persona actuando distinto. Todo se empieza a derrumbar en su departamento e intentando huir vemos una aparición de un ente desconocido que tiene una cabeza de halcón, tiene un cetro místico y tiene una voz bien profunda. Tiene placas tectónicas en lugar de cuerdas vocales ese güey. Una señora aparece y la señora ya no sabe ni qué pensar de la paranoia de este cabrón. Mejor vayas a su casa, morro loco. Steven despierta en medio de un autobús y vuelve a ver al dios Khonshu junto al Harrow que estaba en el mismo autobús. El tipo lo había seguido hasta su trabajo y empieza a rodearlo por todo mundo y le cuenta sobre Amit y lo que ya les dije previamente de cómo Esa escena me dio miedo. Sí. Esa escena dio miedo. Fue muy bien hecha, ¿eh? Fue muy bien hecha. ejecutaba sus juicios. Supieron poner la escenografía, la ejecución del CGI para Khonshu y la banda sonora que estaba en ese momento. Cuando va a juzgar, Steven ve que su
Sobre todo los sonidos de las lámparas prendiendo y apagándose. Lanza no se detenía hacia ningún lado, su vida estaba en constante caos. En la noche, Steven escucha unos ruidos extraños, pero en eso aparece un chingado chacal que empieza a perseguirlo por orden del Harrow, que le vuelve a pedir el chingado escarabajo. Todo lo lleva al Y baño donde la sí. otra voz del tipo llamado Mark le dice que le ceda el control para poder sobrevivir y acabar con esa cosa que los perseguía. Mark tiene un acento más americano y Steven mantiene la voz del acento británico cada vez que los dos cambian. Steven, en duda por esto, cede el control y el chacal los ataca, pero tenemos uno de los momentos más... Una cosa que tengo que decir que sí no estuvo tan chida fue eso, el de los cambios de voz en español, en español latino, por decirlo así, en latino. No se nota tanto hasta que aparece Jake Lockley. En ese sí se siente el cambio, pero en los otros, cuando es Mark y Steven Grant, casi no se siente los cambios de voz. varas que cierra el capítulo. La otra personalidad que vive en Steven se llama Mark Spector y es un mercenario que tiene métodos algo rudos, pero hay una cosa bastante interesante en este primer episodio y es que Moon Knight tiene hasta 3 personalidades distintas: Steven Sí. Grant, Mark Spector y la última es Jake Lockley, un tipo La primera vez que vi Moon Knight fue la serie, como tal. La serie fue la primera vez que conocí a Moon Knight. Yo hasta creí que era alguien nuevo en el mundo Marvel. Cuando estuve investigando me di cuenta que es desde hace añísimos, casi los inicios de Marvel. Pero a mí sí me sorprendió mucho, no solamente que tuviera dos personalidades, sino tres, güey. que en Sí, los eso cómics fue muy trabaja con las impresionante. mafias y es informante para que Mark haga bien su trabajo como Moon Knight, aparte de trabajar como taxista. Tenemos hasta 3 Es apariciones de cierto. Jake en este primer episodio. La Sí, primera es cuando le intentan quitar el escarabajo a Steven y aparecen todos muertos y él cubierto de sangre. Luego las otras dos donde lo perseguían en la carretera. ¿Por qué es Jake y no Mark? Porque Mark de cierta forma no es tan rudo, bueno, sí lo es y no es tan loco como lo puede ser Jake, o al menos esta versión de Jake, ya que hasta donde he investigado, este Jake no es tan así en los cómics, es un tipo más meticuloso, más serio, más tranquilo. Este primer episodio introductorio es como pocos, cabrón. De hecho, me preguntaba cómo grabaron esta escena del baño y bueno, tan fácil como decir que es pantalla verde. Típico de Marvel. Si no, imagínate, se miraría el de la cámara así. En el segundo episodio, Steven despierta en su habitación nuevamente y le habla al otro que le estuvo diciendo de cosas, pero no responde. En su trabajo, Steven es despedido porque vieron en las cámaras que él fue el que ocasionó todo el desmadre en el baño, pero en las grabaciones no se ve el chacal. Al salir del baño, la mirada de Steven era otra, así que sí, fue cierto. despedido. Este sigue hablando con el artista callejero y comprueba que la llave que encontró era de un almacén donde el tipo de la Ese pobre artista callejero estaba cansado de escuchar a ese güey, lo más seguro. recepción lo reconoce bastante rápido. Al entrar mira que había armas, una cama y hasta el escarabajo que tanto Harrow buscaba, pero no tan rápido que si escaneamos el código QR que vemos en la puerta pasa esto. Exactamente este código de aquí, que justamente es cuando abren la puerta del almacén. Si ustedes escanean este código que aparece en pantalla, que se los voy a poner, nos lleva a esta página. Que nada más y nada menos que este cómic de Moon Knight de Acts of Evil, que la verdad está bastante perro. Pregúntame si me lo he leído. Oh. La neta no me lo he leído, pero Oye, no ustedes léanselo mames. y me dicen qué tal está. Gracias. Es neta. Steven comprueba que el escarabajo era una guía y la voz de Mark vuelve a decirle que deje de andar buscando donde no debe, que deje de andar de metiche, vaya. Pero Steven no quiere Diablo. volver a A mí tampoco se me toca verse de nuevo la serie. Efectivamente, hay que verla de nuevo. cederle el cuerpo a Mark, donde este nos revela que es el avatar de Khonshu, el dios egipcio de la luna. La filosofía de Khonshu es proteger a los débiles e impartir la justicia a aquellos que los lastimaron. En ese momento Khonshu vuelve a hacer su aparición ante Steven. Al salir del almacén se topa con una chica que es curiosamente Leila, a la que le estuvo llame en el capítulo pasado. Esta chica pensó que ese tipo estaba muerto y resulta que esta chica es la esposa de él.
Resulta que Mark diablo. en algún momento se casó con esta chica, pero Leila, hasta de tantos secretos de Mark, le pidió el divorcio. Al llegar al departamento de Steven, vemos que el número de su departamento es el 502. Si nosotros buscamos en pinche cámara, enfócate a Diablo. Si nosotros buscamos el 502 y le ponemos Area Code, nos sale que es de Kentucky. Olvídelo, esta no es. Pero No, mames. le ponemos Lada, país, y nos dice que es de Guatemala. Y vamos a buscar de dónde es Oscar Isaac. Tachán, este pinche cabroncito guapodérrimo es de Ciudad de Guatemala, Guatemala. Leila se da cuenta de que este tiene el Pero, escarabajo bro, que Harrow ¿qué? buscaba ¿Más y que secretos? curiosamente llevaba a la tumba de Amit. Pero, bro, ¿qué? ¿A verse de nuevo 20 veces la serie para sacar más datos? ¿Para qué están buscando la tumba de Amit? En eso llegan unos agentes que venían en complot por Harrow para quitarle el escarabajo. A ver. A ver. En eso No, llegan no, unos no agentes no soy racista, ¿va? ¿Va? Ah, está el chiste. Está el chiste aquí en el canal de los comentarios de racis. Y todo. Está todo ese chiste, todo ese mame. Pero realmente no lo soy. ¿Va? Es chiste, es mame, es humor negro. ¿Va? Pero la primera vez que yo vi Moon Knight y salió esta escena, yo dije, el diablo, esta morra es mala. No es por color. Yo dije, ¿por qué lo buscan? Esta morra es mala. que venían en complot por Harrow para quitarle el escarabajo, donde lo capturan y lo llevan con él. Mark le vuelve a pedir el control a Steven, pero este se vuelve a negar. Que no, cabrón, no estáis chingando. Harrow al entrar a su base nos cuenta que él alguna vez fue el avatar de Khonshu. No sabemos cómo se libró de él y cómo pasó a ser el avatar de Amit, pero bueno. Harrow aquí saluda a un chico llamado Víctor que era de, ojo, Yucatán. Pero resulta, mis pinches conchudos sin trabajo, que el Harrow en los cómics es bastante bueno como investigador, bastante científico se podría decir, y todas sus investigaciones los llevó a Yucatán. Por eso hace ese saludo al pinche Víctor, al mexicano Víctor de Yucatán, porque la sopita le había salido bien rica. Nunca he ido a Yucatán, pero dicen que está muy bonito. Si alguien es de allá, que me invite, si no, pues ni modo, me pongo a llorar, pinches ojetes. ¿Quieren que llore? Lloro, ¿eh? Harrow vuelve a hacer alusión a Amit y que quiere el escarabajo, ¿Qué? pero Steven se cuestiona ¿Eh? esto porque dice, vato, no te debería de castigar a ti también porque andas matando gente. O sea, que la Amit te debería de matar por pinche terrorista. Pero el Harrow se justifica con que a veces la cura A llorar es una a la pizca de llorería, y sí. enfermedad. A huevo, principio de cualquier sociópata que justifica sus mamadas. Harrow se harta de esto y le muestra el poder de Amit, empezando una persecución donde nos lleva a que Steven invoca su traje, pero es uno más elegante y completamente blanco. Este traje es llamado en los cómics como Mr. Knight. Híjole, hasta el nombre le va acorde a su elegancia, ¿eh? El Harrow vuelve a invocar a otro chacal, pero Steven no es bueno para los madrazos, así que Mark entra en acción con el traje mítico de Moon Knight. Moon Knight se lo lleva de ahí para no lastimar a nadie y se lo chinga. La verdad no soy Yo en Marvel Rivals tengo a Mr. Knight. En la skin de Mr. Knight. tan fanático de los trajes en blanco, pero la verdad es una perra joya. Mark vuelve a tener el control y ahora Steven le habla de que le regrese su cuerpo, pero resulta que en la persecución Mark había perdido el escarabajo y una persona se lo da al Harrow. Estos cabrones vuelven a discutir con que quién debería tener el control, que la deuda de Coppel está a su nombre y ocupa hacer el pago y mil mamadas más. Pero mientras Khonshu tiene bajo presión a Mark para que siga haciendo lo que él le pide, ya que no quieren que Steven se entrometa en esto. Ah, sí, pues no le conté, ¿verdad? Resulta que Harrow tiene la idea de revivir a Amit y por eso Khonshu está tan asustado porque para él su sentido de justicia es la única que debería de existir y Amit solo vendría a ser su desmadre al mundo. El dios Khonshu, viendo que Mark era cada vez más inepto, tenía otra candidata para ser su avatar, su esposa Leila, cosa que Mark quiere evitar que ella interfiera en los asuntos del Caballero de la Luna, el Señor de la Noche. Así Mark Obvio, si vas a ganar, tiene que ser con estilo. Efectivamente, mi estimado.
Hay que ganar con estilo. Despierta en nada más y nada menos en Egipto, donde continuará esta historia. Después de esto, Layla saca un pasaporte bien falsificado con su abuela, que es una pistola para esto, que incluso hablan de su familia, cosa que yo me quedé con ganas de ver más acerca del pasado de Layla o su familia, así que nos quedaremos con las ganas. En el Cairo, Harrow dio con la tumba de Amit. Mark por mientras intentaba investigar, o me gustaría decir interrogar a estos cabrones, pero aquí le hacen una declaración de guerra bien arrabalera, como si estuviera en Tepito. En eso, Steven toma el control para irse al aeropuerto y vuelve a perseguir a estos dos cabrones. La cosa acaba en que Mark termina perdiendo el control otra vez, pero no fue Steven ni Mark. Alguien más se chingó a estos güeyes. Jake Lackley. Otra aparición de Jake. Khonshu se atreve a jugar con los cielos y con los dioses, haciendo que estos sean convocados a una audiencia con ellos. La última vez Khonshu dice que fue desterrado por ellos. Básicamente era demasiado llamativo y estuvo a punto de exponer a los dioses con los humanos. Convocan a Harrow para decirles que este loco está tratando de resucitar a Amit, pero Harrow se defiende con que cómo le van a creer a un pobre diablo que sufre de esquizofrenia, pelea con la nada y habla solo. Yatzil, el avatar de Hathor, es la única que sí lo defiende y le sugiere buscar el sarcófago de Senfu para encontrar la tumba de Amit, ya que habían perdido el escarabajo. Yo me pregunto, ¿por qué no vemos la apariencia del resto de los dioses? Digo, la neta, no sé qué van a venir intimidando estos pinches cabrones en su forma humana, pero así como aparece Khonshu de la nada, los dioses también deberían mínimo haber tenido una reunión mostrando sus verdaderas formas, ¿no? Todos por alguna razón le creen al Harrow como si él tuviera la verdad absoluta, y sobre todo nadie se pregunta por qué este tipo sabe tantas cosas, y también es para que supieran que este cabrón es avatar de la amenaza más grande que tienen delante de sus pinches narices, ¿no? Como última advertencia le dicen a Khonshu que si vuelve a manipular los cielos lo convertirán en un bonito pisapapeles. Mark más tarde en el Cairo se encontró con Layla, que dio con la ubicación del sarcófago de Senfu, que lo tiene un tipo llamado Anton Mogart. Aquí tienen un pequeño momento meloso porque recordemos que Mark le ha cajeteado un montón de veces con esta chica y ella de alguna forma sigue enamorada de él, cosa que luego Steven aprovechará para arreglar las cagadas del otro cabrón. El Anton Mogart en los cómics es un tipo especializado en robar objetos arqueológicos y que tuvo un enfrentamiento con Moon Knight donde este le había desfigurado la cara. Mark y Steven tienen chance de ver el sarcófago, pero Steven ve Hathum es la diosa vaca, pero también es la diosa leona. Tiene dos fases, la vaca pacífica y la leona destructiva. Ah, perro, ¿cómo sabes que hay una tela eso? con una especie de mapa con estrellas que hablan de una alineación de estrellas que ya no se puede ver porque fue hace miles de años. Uy, y eso da aparece a Harrow una de para las mejores manipular a escenas Mogart e jamás impedir que hechas. estos sigan con su búsqueda llevándose el sarcófago. Mark invoca el traje de Moon Knight en una pelea bastante perrona. Aquí vemos que el traje de Moon Knight ofrece una super fuerza y aparte de una curación bastante mejorada, teniendo además un intercambio de cuerpos porque se nota que Steven no la arma para los chingazos. O de momento, Moon Knight termina salvando a Layla y así van a la ubicación destinada. Pero antes Layla se quedó con la duda de que el Harrow le dijo a Mark que Layla debería de saber la verdad, a lo que Mark le da el control a Steven para que resuelva el puzzle del mapa, con una actitud como de niño, como si el tipo no pudiera tener otra personalidad que no sea inocente. A Layla de cierta forma le agrada más Steven, porque bueno, este güey no es mentiroso, no es violento y no anda ocultándole cosas. Gracias a Moon Knight, este tipo puede retroceder los cielos a como eran hace tiempo y le dice que cuando lo encarcelen que le diga a Mark que lo libere. En ese momento, el pobre Khonshu fue convertido en piedra y este güey ya le dio la chiripiorca. El jefe de los dioses le dice al Harrow que tenía razón sobre él y que bueno, ahora era un bonito pisapapeles el dios Khonshu. Por último, Harrow le dice que gracias a su dolor jamás podría haber conocido el poder de la curación, que su tormento lo había forjado y a él le debía su victoria. Una frase que usaban todos los dolidos en TikTok cuando los terminaron y se sintieron bien identificados. ¿A poco no? Niéguenlo, cabrones. Khonshu fue puesto junto a otros dioses que fueron también desterrados y de hecho la forma que quedó este pájaro es muy similar a su representación en la vida real. Los personajes llegan a la tumba de Amit para detener a Harrow mientras Mark cuestiona a Steven si está enamorado de Layla. No mames, vato, si son la misma persona, no chingues, ¿cómo te vas a encelar? Y más se encabrona el Mark porque Steven se besuquea a la Layla después de confesarle que Khonshu la quiere como avatar. Oh, shit.
Leila deja una marca en una de las figuras bajo tierra en honor a su padre. Ahorita les hablaré un poco más acerca del padre de Leila, que de hecho es una misma representación de él en los cómics, pero Leila como tal no sale en los mismos, tiene otro nombre. Cuando se adentran más descubren que la estructura es un símbolo y el avatar de Amit sería la voz de ella. En eso aparece una criatura que hace un sonido extraño y Leila se libra de él por puro milagro, pero Harrow le revela la verdad a Leila mientras Steven descubre la tumba de Alejandro Magno, que previamente sabemos que fue avatar de Amit, y encuentra en su cuerpo el Ushepti, el nombre que se les da a las figuritas de piedra. Harrow le cuenta a Leila que La esquizofrenia está potente. Sí, el vato se pone celoso de sí mismo nomás. conocía a su padre, un arqueólogo que murió a manos de unos mercenarios y que Mark era uno de ellos. En este momento todo se va a la ñonga porque Leila está reemputada con Mark, con este contándole que su colega los traicionó y los mató a todos, y aquí nuestro protagonista es asesinado a manos de Harrow, que ahora todo lo arregla a punta de plomazos. En este momento vemos un programa de un arqueólogo valiente llamado Dr. Steven Grant. Vemos un manicomio totalmente blanco con diferentes personas en una especie de hospital donde vemos a Mark sosteniendo un peluche de Moon Knight y personas dibujando al mismo dios, incluso Leila estaba allí. Vemos que un tipo le habla a Mark del Dr. Steven y era el mismísimo Harrow pero con un bigotito raro. Se me olvidó mencionar que el hombre dorado que estaba en la calle aparece aquí también e incluso la jefa de Steven del museo está también en este lugar. Mark cuando escapa de este lugar vemos que llega a una habitación donde sale alguien de un sarcófago y es el mismísimo Steven, que es como una identidad separada de este mundo. También vemos otro sarcófago de alguien Ahí estaba queriendo Jake salir. Lockley. ¿Quién será? En eso sale la diosa Ese era Tueris Jake en forma de Lockley. hipopótamo cerrando este cuarto episodio. Pero tenemos el quinto episodio que en lo personal es el mejor de lejos para mí en esta serie. Mark se vuelve a cuestionar si esto es real y aparece golpeado como en uno de los cómics donde se pone en duda la realidad del superhéroe que ha tenido Mark Spector. Cuando Mark vuelve con este tipo parecido al Harrow es cuando tiene conflictos internos. Siempre que él se quiere evadir de un sentimiento o recuerdo del pasado regresa a este lugar, cosa que veremos a lo largo de este mismo. Es como si este güey del bigotillo pedorro sirviera como terapeuta para Mark hasta que por fin acepte y supere lo de su pasado, que a decir verdad no es nada bonito. Mark en eso toma un vidrio para matar a este hombre, como si fuera la otra personalidad de este tipo queriendo salir a la luz, porque como vimos, cada que este está cubierto de sangre es cuando la otra personalidad, Jake, saliera a la luz. A Mark lo sedan y vuelven con Steven y la diosa. Ella le revela que están bien pinches muertos y estaban en el reino de la Duat, el inframundo egipcio donde Tueris sirve como guía hacia el otro mundo. Mark además confirma que están en un pabellón psiquiátrico por su falta de sanidad mental y cada que una persona muere en este reino representa ese lugar dependiendo de cómo esté su mente o su alma. Para ellos este psiquiátrico es la representación de su duda interna. O de su cagadero más bien. Cuando salen ven que estaban en un barco surcando el desierto. Estaban navegando el campo de yuncos donde si su corazón fue equilibrado en vida pasarán la eternidad en el paraíso. Así que Tueris pone sus corazones en la balanza de la justicia donde la pesarían junto a una pluma y si no está equilibrada serán arrastrados a la Duat y se volverán piedra quedándose allí para siempre. La balanza no se equilibra porque sus corazones no estaban llenos, así que tienen que ir adentro otra vez a equilibrarlos. Tenemos cuartos donde hay distintos recuerdos, entre ellos donde Steven vio cómo se convertía en un asesino, otra donde vieron cómo cambiaban los cielos y otra donde Mark estaba fuera de un lugar frente a un coche. En eso se escucha un grito y resulta que eran todas las personas que Mark había matado por orden de Khonshu. Un niño aparece y cuando lo sigue resulta que vemos la vida de niño de este hombre donde encuentra a su mamá, a su papá y a su hermano. Tenía un hermanito. Fueron a una cueva donde empezó a llover muy fuerte y tristemente su hermano murió en este momento ahogado. Su madre le guardó rencor durante toda su vida, aun cuando no fue su culpa. Cuando Steven iba a entrar a un cuarto, Mark lo saca y vemos que Mark de adulto se fue de casa. Llegamos al desierto donde vemos al papá de Leila muerto y también descubrimos cómo fue que Mark se convirtió en Moon Knight. Este se arrastró muy malherido hasta donde descansaba Khonshu y le juró lealtad para poder salvarlo. Pero algo andaba mal, pues Tueris le dice que si no se apuran a equilibrar sus almas, los arrastrarán antes de tiempo. Así que Tueris le avisará a Leila que recupera a Khonshu para poder salvar a Mark. Tueris se desvía del camino y dice que a Osiris no le gustará esto. Osiris, por cierto, es uno de los dioses más importantes de la cultura egipcia, ya que este es encargado
del inframundo y la resurrección. Los personajes vuelven adentro y Mark se aferra a que Steven no vea esto. Mark pierde el control y vuelve con Harrow, lo mismo que les dije que cada vez que Mark pierde el control regresa con este hombre. Regresan los dos y su versión de niño intentaba esconderse de su madre que golpeaba la puerta, y en ese momento Mark inventó la personalidad de Steven, que no le tenía miedo a nada, basado en el doctor Steven Grant, que mira tú cómo son las cosas, este doctor también era arqueólogo, así como lo es Steven. Su mamá entra y La pluma de Matt, pero de hecho cuando fallas la prueba eres devorado por una diosa. No me acuerdo cómo se llamaba, es como un lagarto o algo así. Sí, le habían dicho, la diosa la que quiere levantar, de revivir Harrow, es la diosa que bueno, no la diosa, sino el lagarto que se comía a los que no pasaban la prueba de la Duat. Recuerden, gente, Osiris es el verdadero dios de los muertos y el inframundo. Anubis solo es un dios de los ritos funerarios. Efectivamente. estaba a punto de golpearlo. Mark le quiso evitar este sufrimiento a Steven con que no viera que su madre nunca lo quiso. Mark quiso evitarle a su yo niño que no sufriera todo eso. Quería que él tuviera una vida feliz, la que el pobre Mark nunca tuvo. Steven nunca habló con su mamá porque ella estaba muerta. Steven regresa con el doctor y le llama a su madre, y cuando va a hablar con ella entiende que ella realmente estaba muerta. Él Güey, esta escena, ¿cómo me hizo llorar, güey? Esta escena me hizo llorar un chingo. hablaba a la nada cada vez que fingía hablar con ella. Aquí vemos una escena muy triste porque Mark evitó asistir a su funeral llorando desconsoladamente porque nunca pudo ser feliz con su mamá, cambiando en ese momento su personalidad con Steven para que éste dejara de sufrir. El pobre Steven le llamaba a su mamá y tenemos un diálogo bastante triste. Si vemos toda la vida de Mark, esta siempre fue triste, no tuvo de otra más que ser sirviente de un dios opresivo, su matrimonio era un fracaso, todo por vivir atado a ese dios. De niño perdió a su hermano y no por su culpa. Su padre siempre vio por él, pero aún así no fue suficiente. ¿Pero por qué? Porque le faltaba algo. Su hermano, pero sobre todo la única persona que nunca le dio consuelo por lo de su hermano, su propia madre. Puede que ella haya tenido preferidos, pero esperaba que solo ella le dijera que todo iba a estar bien. Es como si Steven literalmente era el guerrero de Dios, hubiera el dicho mejor a guerrero través de de su Dios. madre que Sí, no fue güey. su culpa, porque era todo lo que él quería escuchar. Que él no tuvo la culpa de que era solo un niño, porque a veces te puede ocurrir algo fuerte, algo traumático que te marca para siempre, pero ¿cómo le dices a un niño, una figura tan inocente, que a veces la vida es dura? Él no lo puede saber porque no entiende cómo puede ser la vida de cruel por momentos. Por eso su refugio siempre fue Steven. Aunque quisiera evadirse de todo, Steven era ese niño valiente que desconocía de los peligros, para que Mark tuviera un refugio de una vida de dolor. Pero perder a su madre fue el peor dolor que pudo haber vivido. Ni tantos golpes o disparos se comparaban al dolor de perder a su madre. A la única persona que él jamás pensó que le fallaría, lo abandonó e incluso lo maltrató de todas las formas posibles. Aun cuando la odiara, él asistió a su funeral e incluso la lloró, porque una madre es incomparable a pesar de todo lo malo. Después de ese mensaje muy emotivo que me acabo de aventar, regresamos con Mark y Steven, donde su balanza Güey, güey, se supone que estamos viendo el por qué Moon Knight merece una segunda temporada. ¿Por qué me metes esa madre? ¿Por qué me metes esa reflexión del medio? Y los espíritus del Duat empiezan a arrastrar a Mark, pero es salvado por Steven, que cae a la arena, y aquí nos despedimos del pobre Steven, y ahora la vida de Mark estaba balanceada. Tal parece que Steven era lo único que lo hacía. Se puso muy sad la cosa. Queremos segunda temporada para volvernos. ¿Cómo? Para volvernos estar equilibrado en su vida. Ahora Mark tenía la vida eterna, y una bella canción finaliza este episodio. Como curiosidades extra, más allá del sol. Todos estos momentos están inspirados en una serie de cómics del 2016, donde también despierta en un manicomio cuestionándose toda su vida. De hecho, en uno de los momentos donde se ve a Mark de niño, se ven unos huesos de un ave muerta, haciendo otra vez alusión a Khonshu. Y como de cierta forma este dios ojete ya tenía fichado a Mark desde muy niño,
por su inestabilidad mental, un peón Ya, vete a perfecto la para sus verga. planes. Esta historia continúa con que Layla llora por la muerte de Mark y todo eso ocurrió en un episodio, pero pasó literalmente en segundos. Harrow Sí. utiliza la piedra de Alejandro Magno y despierta más poderes de Amit. Layla usa la brújula infiltrándose con los hombres de Harrow y Tueris a través de los hombres muertos, que le dice que busque la estatua de Khonshu para volver a la vida a Mark y que ella se va a convertir en su avatar. Harrow abre una de las pirámides y los dioses sienten que van a liberar a Amit, y así Layla encuentra la estatua del dios de la luna. El del teléfono negro invoca a Amit despertando en su forma real, jurándole su lealtad como avatar. Layla libera a Khonshu y este le ofrece ser su avatar, pero lo manda bien a la mierda. En eso aparece Khonshu en su forma real, que empieza a agarrarse a garrotazos con la Amit porque él no se quiere unir a ella. Bro, ciertamente una de las cosas que más estuvieron chingonas de esto fue el haber visto cómo los dioses se agarraban a putazos mientras los avatars también se agarraban a putazos solamente porque necesitaban detenerlo. Mientras tanto, Mark dice que su Fue un acierto muy bueno. corazón está lleno y su viaje ya terminó, teniendo la paz que siempre quiso, pero a este le faltaba algo. Steven. Este se aferra a no vivir así y decide volver por él, regresando a la vida, aceptando a su otra mitad gracias a Tueris. Yo creo que los Osiris no va a estar muy contento, que digamos, por esta traición de la hipopótama, ¿eh? ¿Sí se le puede decir así, hipopótama? Mark vuelve a unirse a Khonshu y así Moon Knight regresa, pero también renegocian con el dios para no atarlos para siempre y así se lanzan a la batalla. Y sí, Uno de los dioses le dice que necesitan sellar a Amit en esa cámara, y en este momento Layla obtiene los poderes de Tueris enfrentándose a estos tipos. Moon Knight llega donde está Harrow y, como diría el Fede Lobo, se arman los guamazos, mientras los seguidores de Amit le obsequian almas para hacerla más fuerte. Ambos dioses se agarran bien macizo a chingazos y en un momento Mark estuvo a punto de perder contra Harrow, pero pierden el control y el tipo aparece todo vergueado. La otra personalidad siempre está ahí cuando estos ya no pueden más. Es como si fuera la personalidad más fuerte de todas. Como cosa curiosa, vemos que ahora Steven aceptó los poderes del dios y pelea demasiado bien, justo como en los cómics. Finalmente logran sellar a Amit en el cuerpo mortal de Harrow en la cámara de los dioses y así esta vieja desaparece. Khonshu le dice que mate a Harrow para que ella no vuelva a regresar y él por primera vez no obedece al pinche pájaro. Ah, pero este pinche dios no es tan ingenuo, de alguna forma se va a vengar, pendejetes. Quitándole los poderes a Mark, regresa al manicomio, donde ve a este tipo cubierto de sangre y algo va mal, ¿no? Steven se va de este lugar y despierta en su habitación. Y así termina esta serie. Pero en una escena post créditos vemos que alguien mató a todas las personas de un psiquiátrico muy parecido donde estaban Mark y Steven. Harrow es llevado por un hombre misterioso donde lo suben a un auto y era Khonshu, diciendo que Mark había sido muy ingenuo si pensaba que lo iban a dejar en paz. Mark pensaba que Khonshu quería a Layla como avatar, pero dice: ¿para qué quiero a alguien más si no sabe lo perturbado que está el pobre pendejo? Y en este momento aparece Jake Lockley. Hoy te toca perder. Harrow había sido asesinado y la otra personalidad de Mark y Steven salió a la luz, acabando la única temporada que estuvo esta grandiosa serie. ¡Ah, perro! Acabando la... Las placas SPKTR Spectre. Bro. Serie GOT. ¿Qué GOT? No me había dado cuenta, apenas ahorita me di cuenta. En esa escena el cine volvió a su pico. La única temporada que estuvo esta grandiosa serie. ¿Héroes del MCU? No, güey, la venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Jake, mi loco, toca plomo. Pium, pium. En serio, ¿cómo agradezco que esta serie no haya tenido cameos innecesarios típicos de Marvel? Oscar Isaac. Eso fue lo otro cabrón, güey. No meter a nadie de las otras películas, sino dejarlo independiente. Isaac, te amo. La verdad, esta es una historia tremenda. No recurre a cameos ni escenas postcréditos que siempre te arruinan lo que te venían construyendo hasta ahora. La historia es redonda. Hay simbolismos que complementan perfectamente esta historia, como el del pez, los cubos, el panecillo que sale en los pósters de la serie, y así cada cosa termina encajando perfectamente más tarde, justo como debería de ser una buena historia. Lástima que no tendremos una segunda temporada tan temprano, y si la tenemos muy seguramente no creo que sea igual de buena que la primera. Las segundas partes casi nunca salen bien, pero hey, comenten qué les pareció esta serie, qué detallitos se me pasaron y qué pueden complementar todo esto. Si quieren que hable
¿Y a quién podrían meter? Ni Deadpool se atreve a pelear contra Moon Knight porque sabe que está totalmente desquiciado. Y sí, la neta, ni un psíquico pelea contra Mark. Ni un psíquico podría pelear contra Mark. No, creo que no hay nadie que pueda pelear contra ese güey. Creo que... ¿Será que Ghost Rider pueda pelear contra este güey? Más de series, háganmelo saber suscribiéndose al canal, que creo que a partir de ahora el canal tendrá un nuevo rumbo para mejor. Dejaremos las comedias por un tiempo apartadas del canal para enfocarnos en películas o series de mayor complejidad, ya verán. Pero confíen en mí, no se preocupen. Así que ya se la saben, raza, nos vemos en el siguiente video. Arrivederci. Te recuerdo que la última vez que pelearon lo cortó en pedacitos y repartió sus... Es que el Moon Knight fue entrenado por... Es que el Moon... A la verga. Es que el Moon Knight fue parte de los Z, güey, de la última letra, güey. Él era el líder de la última letra, ¿no? Por eso. No, no, pero es cierto. A la verga. Ya denos un final. No, no, no un final. Ya denos una segunda temporada, por favor. Una segunda temporada. Por favor.